Muchas bendiciones para todos. Acá estamos una vez más en una materia maravillosa que hemos transcurrido durante todo el mes y con una hermosa visita, particularmente una de mis personas favoritas que conozco en el ministerio, un amigo de muchos años ya, porque nos conocemos de muchos años y perseveramos en este vínculo de, más allá de lo ministerial, en la amistad. Su pastor que trabaja en la ciudad de Marcos Paz, una ciudad que es un pueblo, y desde ahí se ha ramificado su ministerio a lo social, con una gran influencia como consejero político, persona social, trabajando en la necesidad en todo tiempo y con una iglesia creciente, ya más de 15 años creo, que está trabajando allí en Marcos Paz. Y está con nosotros Claudio Praola. Claudio, Hola, Apóstol, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Gracias por la invitación a este tiempo maravilloso de compartir, ¿sí? Gracias por tenerme en cuenta y gracias por tus palabras, ¿sí? gracias a vos por bueno, dispensar este tiempito para nosotros. Sé que estás muy ocupado y que nos estás regalando este tiempo a nosotros y a los alumnos de la Escuela Profética. Y a los que nos van a ver después en YouTube, en algún momento nos verán y van a escuchar nuestra conversación. Sé que lo que hablamos hoy va a trascender, así que gracias por este tiempo. Bueno, sabés que durante todo este mes, Claudio, estuvimos con un tema que ha sido muy transversal, muy profético, que es Melquisedec, reyes y sacerdotes. Es un tema profundo, para muchos es un tema hasta, digamos, eh, eh, místico, porque de alguna manera se enseñó durante mucho tiempo que Melquisedec era una especie de teofanía de Cristo Ujú. eh, cuando se encontró con Abraham. Luego sabemos por la tradición hebrea y por el conocimiento histórico que Melquisedec es un título y la persona que cargaba ese título en ese momento era Sem. Y era un título que estaba en la tierra y luego se recupera a través de Cristo, un título sacerdotal. eh, Comentábamos con los alumnos este mes que ese título sacerdotal, ese llamado sacerdotal, es un llamado para reyes y sacerdotes. Jesús recupera esto y nos lo traslada a nosotros la iglesia. Nos lo traslada a nosotros como reyes y sacerdotes. Y ahí vamos a entrar nosotros, Claudio, en esta noche, para poder explicar estas dimensiones que creo que la mejor manera de poder hacerlo es a través de hablar de las experiencias y del trabajo que has desarrollado vos como ministro. ¿Y a qué se referirá esto de reyes y sacerdotes? ¿Qué te parece si nos das un poquito de luz ahí? Bueno, yo creo que es un poco, como bien vos lo decís, en cuanto al título, ¿no? En cuanto a ese versículo en particular, el cual dice que somos reyes y sacerdotes, ¿no? Jesús mismo habló en su oración que venga tu reino, ¿sí? Oh, Por lo cual habló sobre un reino instaurado en la tierra, ¿sí? Y sobre eso también creo que nos deja a nosotros para poder restaurar y también instaurar, mejor dicho, ¿sí? Ese reino sobre la tierra, por lo mm, cual nos deja ese legado a nosotros a través de la orden, ¿sí? Como decís, no es la orden arónica, ¿no? La orden arónica, sino la orden de Melquisedec, que tiene que ver con esa orden, que viene en esa línea profética y esa línea la cual fue recibida por el Señor Jesús y la comparte también la lleva, ¿sí? A su pueblo y a sus discípulos a poder hacerlo en la tierra, ¿no? Interesante lo que estás ya dando como puntapié para pensar de que el reino es en la tierra. La religión oficial, y por qué no decir también la iglesia evangélica, ha puesto siempre sus ojos en el cielo. Es decir, bueno, algún día en el cielo yo estaré con los ángeles,
Y la oración de Jesús es muy reveladora. Venga a nosotros tu reino, no que nosotros vamos para el reino, sino que el reino viene a nosotros. Y esto pareciera como que desencaja con la iglesia contemporánea, ¿no? Claro, a ver, el reino de Dios a través de la iglesia, ¿sí? Traído a esta tierra y como reyes y sacerdotes, el comportamiento espiritual de Ujú. aquellos que somos discípulos, ¿no? Poder, bueno, un poco como decía el apóstol Pablo, ¿no? Echad mano de la vida eterna y Ujú. traer ese reino que algún día será perpetuo también, ¿sí? El caminar en esta tierra también como reyes y sacerdotes que somos, ¿sí? Ujú. Ya en algún momento, obviamente, estaremos en el cielo o estaremos en el cielo nuevo y en esa tierra nueva, reinando con Cristo, pero mientras tanto, ¿sí? Debemos tener una mentalidad de reino, de poder, ¿sí? Instaurar ese reino aquí en la tierra. Sí, el reino se refiere a un territorio, a un Ujú. rey, a súbditos y leyes. Y tenemos, yo tengo esa mentalidad cuando hablo de reino. Y Jesús viene a decir que el reino ya está entre nosotros. Y, y vos has trabajado fuerte en llevar ese reino como pastor, como ministro del Señor, en las áreas más vulnerables y en las áreas más a veces delicadas de la sociedad, como chicos sin padres, mesas donde no hay comida. Sé que pastoreas también, cubrís pastores que son de otras nacionalidades y que están acá en el país. Y el reino se lleva con un pensamiento de cultura. ¿Sentís que es una tarea ardua? Pastor, contanos un poquito esa experiencia, sería interesante. Sí, sin lugar a dudas. O sea, al trabajar, como bien vos decís, en áreas muy vulnerables, nosotros trabajamos con gente con discapacidad, trabajamos con personas en adicciones, Ok, bueno, comunidades en las cuales así vienen con una mentalidad tal vez no sofocada por la vulnerabilidad. eh, y el trabajar en todas esas áreas, ¿sí? En barrios totalmente vulnerables, hace que también esto de que ellos puedan comprender también, primeramente, que Cristo murió por ellos, pero que también los quiere sacar de una situación y los quiere llevar, ¿sí? A también vivir una nueva vida y un nuevo tiempo profético sobre su vida, ¿no? Que ellos puedan creer eso también, ¿no? Y así es como cambiando esa mentalidad, ¿no? claro, Cambiando esos conceptos, bueno, sus vidas también son transformadas, ¿no? Por supuesto que hay cosas que sí se pueden llevar adelante y otras no, ¿no? Porque solamente algunos, salvo que ocurra algunos milagros, hablamos en cuanto a los chicos o familias con discapacidad, ¿no? Que por supuesto tenemos que tener en cuenta que tiene que haber un milagro allí, pero está abierta la puerta hacia las familias, las cuales también se abre la esperanza, ¿no? Se abre la esperanza de que hay un propósito de parte de Dios para con su vida, ¿no? Porque imagínate en este caso puntual de la discapacidad, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta de que la gente es muy difícil que pueda comprender, ¿sí? El porqué de lo que le está pasando, ¿no? Entonces, poder realmente explicarle y enseñarle de que Dios también sí tiene un propósito sobre su vida a nivel intelectual y a nivel emocional, ¿no? Por supuesto espiritual también, no, se les transforma en algo muy difícil, ¿no? Pero bueno, se logra a través del amor, porque acompañado del reino creo que, ¿no?
Señor también vino a instaurar, ¿no?, un reino, y es el reino del amor. Entonces tiene que haber eso también. Ese cambio cultural que provoca el reino, de hecho Jesús le dice a Nicodemo que necesitan hacer de nuevo, Claro. porque esto es un desafío, ese texto bíblico, porque está explicando que nuestro nacimiento fue malo, que nacimos mal, o sea, fuimos mal formados y que necesitamos una, una nueva formación del ser. Y cuando vemos hoy la iglesia que está tan batallada, tan bombardeada por información de dependencia, manipulada por las redes sociales, ¿sentís, pastor, que la mentalidad de reino cuesta más entenderla ahora que antes? Cómo lo percibís vos? ¿Ves que los jóvenes lo entienden mejor que los adultos? Comentame desde tu experiencia ministerial esto. Sí, por supuesto que hay un renuevo, ¿no?, en la juventud también es según también cómo uno lleve adelante, ¿no?, su trabajo también, ¿sí? Cómo llevar adelante su discipulado hacia las personas y hacia dónde, ¿sí?, uno los debe enfocar, ¿no? Hacia dónde uno le debe, a través de la palabra, enfocarlos y sacarlos de ese estado, ¿sí? Vuelvo a reiterar, de ese estado de vulnerabilidad en la cual la persona sí está, que es a veces muy difícil, ¿no? Es muy difícil, ya que, bueno, nada, o sea, obviamente están atravesados, ¿sí?, por todo lo social y por esa dejadez también de parte de la sociedad también, ¿no? Es como que... Esto tiene mucho tiempo y tenemos sociedades muy abandonadas con mentalidades hasta involucionadas en lo emocional, en, en lo intelectual. Pero cuando el reino viene y empezamos a aprender estos principios que Jesús empieza hasta transmitirle a sus discípulos que andaban con él, y luego los discípulos, sobre todo el apóstol Pablo, nos da tanta claridad, empieza a haber un cambio de conducta. Eh, lo Es un has cambio notado, cultural, ¿no? Es un cambio cultural, ¿no? a eso me refería. Es un cambio cultural. Bueno, vos lo sabrás mejor que yo, que en aquel momento los leprosos estaban afuera, las personas Exacto. ¿no?, que de repente tenían ciertos defectos, por así decirlo, humanos, estaban como fuera de la sociedad, ¿no? Entonces Ajá. ahí venga tu reino, ¿no? Entonces Jesús, a través de su estadía aquí en la tierra, transforma, hace un cambio cultural profundo, ¿sí? Wow. Sacerdotalmente también, ¿no? Ahí está el sacerdocio de Jesús, porque lo cambia totalmente, ¿sí? Y es lo que hace una revolución, no solamente para lo que tiene que ver, bueno, la religiosidad, por supuesto, no lo comprendió, como no comprende muchas cosas que suceden en lo profético, como no comprende ciertos trabajos que nosotros podemos llegar a hacer y el por qué. Nosotros, obviamente, sufrimos esa etiqueta, por así decirlo, ¿sí? O ese Es como como una etiquetado de socialismo, por así decirlo, ¿no?, de asistencialismo, ¿no? Y no tiene que ver con eso, sino tiene con acercarse a la persona, no simplemente en el área espiritual, ¿sí?, que es obviamente lo principal, sino también a través del amor. Vuelvo a reiterar, nosotros nos atraviesa muchísimo lo que es la discapacidad, ¿sí? Déjame hablar un poco de esto, por el Por tema favor, por favor. por el tema de que son, bueno, sabemos aquello que tenemos unos años en el Evangelio, que todo lo que tiene que ver con discapacidad mental, motora y un montón de cosas más, que muchas de ellas obviamente han recibido milagros y Dios ha transformado eso, muchas de esas discapacidades se han tomado como demonios también, ¿no?
y explica eso porque es interesante, porque la iglesia no tenés una especie de ministerio hoy a nivel general, digo, que trate con ese espacio. Tenés no, otro, pero ese no, lo no. único que tenés para eso es una campaña para liberar, pero más que eso no conozco. Mira, nosotros hemos recorrido, ya llevamos más de 4 años, casi 5 años trabajando en el tema, ¿sí? Todavía no hemos podido encontrar, ni siquiera en las asociaciones más grandes, ¿sí? Y nos hemos entrevistado con asociaciones grandes como Asiera, las Claro. cuales no tienen conocimiento de un ministerio que se dedique pura y exclusivamente o que tenga un área pura y exclusivamente a discapacidad. La iglesia no está empapada en esa problemática, ¿sí? No está empapada en esa problemática, ¿sí? Tremendo. O sea que cuando, obviamente, nuestro trabajo empieza a ser desde un lado de contención, de amor y hacia esa persona, también creemos que es una forma de acercar el reino de Dios a esa área tan desprotegida y como de repente quitada, ¿no? De en medio del cuerpo de Cristo, ¿sí? Obviamente, muchas iglesias tienen personas con discapacidad, ¿sí? Pero que la trabaje, pero se reduce a la problemática a la familia, ¿no? Hay una familia que tiene esa problemática, pero que la iglesia se vuelque también a ese estilo de persona o a ese tipo de persona, permitidme el término, ¿sí? La realidad que todavía no hemos encontrado, ¿sí? Y por eso, bueno, nada, nosotros vivimos un tiempo maravilloso y de presencia y de, ¿sí? Y de gloria, por así decirlo, porque en los pequeños avances de los chicos con los cuales trabajamos, ¿sí? Vemos la mano de Dios y vemos esos pequeños milagros o grandes milagros que nosotros decimos, ¿sí? En todas esas familias, ¿no? Ujú. Entonces, creo que eso también es parte de lo profético, porque Dios no hace acepción de personas y no dejan de ser personas. No, es que me encanta hablar de esto, me encanta hablar de esto porque me metes en un mundo nuevo para mí, que soy completamente eh, desconocedor de esta temática, pero me gusta hablar de este tema, lo vi, admiro el trabajo que han desarrollado, pero ahora hablándolo de esta manera, está teniendo una dimensión en mi mente. Vos sabés que mientras vos hablabas, en los años 89, 90 yo me convierto al Señor, ya en los años 94, 95 hubo un gran mover de pastores carcelarios Ujú. y pastores que conocemos vos y yo y bueno, que trabajaron en el área carcelaria. Hoy hay muchos, hoy actualmente hay muchos ministerios carcelarios a nivel Latinoamérica y el mundo. Pero en ese momento histórico del 94, 95, eran completamente ignorados, no había ninguna herramienta, no había ministerio, no se lo consideraba. Yo mismo trabajé en las cárceles, bauticé gente en la cárcel de Alvear, trabajé en comisarías, trabajé con familia de detenidos. Cuando era joven, mucho tiempo lo hice, muchos años, y fue una experiencia maravillosa. Yo crecí como hombre de Dios en esa tarea que era una tarea que no tenía espacio dentro de la institucionalidad de la iglesia. Y el reino de Dios lo llevamos a ese lugar, esa capacidad de reyes y sacerdotes para entrar a lugares y gobernar lugares que nadie gobierna, pero la religiosidad todavía no lo ve. Ahora, pensando en eso, en retrospectiva, lo comparé con lo que estabas diciendo. Me Claro. parece que estás teniendo la misma lucha en este momento. Sí, es Esto, un puntapié, por supuesto. Nosotros estamos trabajando en frentes y obviamente que es una batalla cultural dentro de lo que es la iglesia también, ¿no? Y ah, volviendo a lo que nos compete, al tema que nos compete, ¿no? De esto
de Reyes. de reyes y sacerdotes, ¿no? Del reino, ¿sí? De ser reyes y sacerdotes también. Obviamente, ¿no? Comprender esto, comprender que necesitamos instaurar el reino de Dios en ciertas áreas a las cuales todavía la iglesia es como que no ha podido, ¿sí? Entenderlo, ¿no? Qué bueno es cuando uno se empieza a dimensionar en esas áreas y empieza, ¿sí? Vuelvo a reiterar, a hacer un puntapié en ciertas áreas que no están todavía como, o algunos son reacios ¿no? a comprenderlo. Es lo que le pasaba a Jesús, ¿no? El cambio cultural también hacia lugares a los cuales se necesita que el reino de Dios también sea predicado. Bueno, mientras vos estás hablando de esto, pienso que en esa época también había un movimiento que era los empresarios para Cristo, que empezaron los movimientos empresariales, ¿no? Empresarios que querían alcanzar empresarios. Ya más cerca del 2000, el movimiento de líderes que se levantaban para hablar del cristiano en la política. Y el reino, ¿viste? Metiéndose en diferentes aspectos y rompiendo el status quo, las formas de toda la vida, de 200, 300 años de trabajar de la misma manera. Y ahora te encontrás vos haciendo lo mismo, haciendo de rey, sacerdote en una actividad. Ahora, esto lo estás viendo en Argentina ya no lo ves, por lo que me estás No diciendo. hemos encontrado institución que haga el mismo trabajo que hacemos nosotros. O sea, Y hay en otros instituciones, hablo de lo que tiene que ver, obviamente, con la fe cristiana evangélica, ¿no? países, con ellos, sí, sí. Por supuesto que está, sí, el Cotolengo Don Orione, que es el más grande del país, sí, en el cual hacen ese trabajo, que es un lugar, una institución de día, ¿no? O sea, en el cual hay internado allí, pero después no hemos encontrado, digamos, ninguna institución en el país que lo haga, ¿sí? A este trabajo con familias con esta vulnerabilidad. Te pregunto, ¿y la iglesia evangélica a nivel global en otros países no ha hecho, vos no has visualizado esta actividad tuya en otros países? En otros países tampoco hemos tenido, digamos, y si bien, por supuesto, en las redes estamos en contacto con otros lugares y nuestro trabajo se ve muchísimo, ¿sí? No nos han contactado ni no hemos visto, ¿sí? Este mismo trabajo, ¿sí? A ver, este mismo trabajo sí puede hacerlo en instituciones, ¿sí? Instituciones privadas, instituciones públicas, ¿sí? Pero no que la iglesia se dedique a esta parte, ¿sí? A esta parte de predicar y de llevar a esas personas y a esas familias con esta problemática al reino de Cristo. No hemos encontrado ni en Argentina, ni sabemos tampoco, obviamente, de todo lo que tiene que ver con otros países, ¿no? No hemos encontrado y tenemos, obviamente, gente conocida de otros países y todo eso, y están maravillados porque no hemos, a lo mejor, sí, puesto en un área en la cual es mucho, vuelvo a reiterar, sí, es como que, bueno, en otro tiempo se veía como algo que eran demonios, ¿no? Sí, toda la parte psiquiátrica y toda esa parte de personas que, bueno, que a veces han nacido con patologías que, bueno, nada, sí, nacieron de esa manera y muchas veces han sido maltratados. ¿Sí? Nosotros tenemos familias dentro de lo que es en nuestro centro, ¿sí? Que han sido maltratadas en las propias iglesias, en instituciones así religiosas, y los han maltratado en este sentido, en que han querido sacarles demonios, y a veces las cosas hay que comprenderlas desde otro punto de vista, ¿no? Desde otro lugar también, que no tiene que ver a veces con demonios, tiene que ver con
principios de salud mental, con patologías, obviamente, y bueno, que eso también es poder ver, ¿sí?, a la persona primeramente, ¿no? Y tener mucho discernimiento en cuanto a eso. ¿Mm? Cuando un chico con autismo, con un chico de repente, ¿sí?, con una problemática, ¿sí?, de ciertas patologías, no siempre, ¿sí?, tiene que ver con que está endemoniado. Entonces eso es también llevar el reino y ser un rey, un sacerdote también dentro de esos lugares. Es como que nos fuimos para un lado, ¿no? Mira, la verdad es que estamos dentro de un tema, por eso antes yo le comento a los alumnos que siempre hablo con los profesores que nos van a visitar, a los pastores amigos que van a estar con nosotros cada mes, y les comento a cada profesor, nosotros ya dimos la materia, pero en base a esa materia queremos hablar de la experiencia, queremos hablar de lo que Dios está haciendo con ese hombre de Dios que nos nutre. Y la verdad que en este mes, esta charla nos está viniendo muy bien para entender que el reino de reyes y sacerdotes se lleva a lugares donde nadie va. Vos sabés que, Claudio, Claro, el reino de Dios atraviesa, es que debe atravesar. es transcultural. El reino de Dios es transcultural. Exactamente, exactamente. Mira, hubo en la historia de la humanidad, hubo esto es parte de la ignorancia de los hombres, un estigma de temor, de rechazo y de aislamiento a todo lo diferente, a todo lo que no era dentro de la norma, ¿no?, de lo común, de lo diario, se lo catalogaba, como no se podía explicar, se lo catalogaba sobrenaturalmente. Esto ya viene ya de los helenistas, de los griegos, que tenían verdaderos lugares apartados bueno, expulsar a la sociedad que no era linda. Acordate, Claudio, que son los griegos que priman la belleza, priman la estética, Exactamente. priman que se vea bien, y lo que no se ve bien hay que esconderlo o apartarlo. De alguna manera Roma, yo estoy haciendo como una especie de línea histórica, absorbe el helenismo, Europa y todo lo que es Occidente hoy. Y nosotros entonces tenemos una raíz de, de apartar De lo que helenismo. de helenismo. Entonces, ahora verte haciendo esto es ir contra una potestad espiritual que culturalmente está instalada no por décadas, por siglos en, Exacto. en las sociedades, y viene Cristo ahora a decirnos que tenemos que abrazarlos, que tenemos que darles un lugar, que al chico Down no tiene un demonio, sino que hay que hacerlo parte, al chico con autismo Exactamente. hay que entenderlo y ponerlo en un espacio para que él pueda poder encontrar un espacio dentro del cuerpo. La iglesia se debe reinventar como institución. ¿Lo ves de esa manera, pastor? Totalmente, totalmente, totalmente. Y basado en los principios del servicio, ¿no? Porque no olvidemos que el ser un sacerdote, uno de los de las características principales del sacerdote es el servicio hacia los demás. Hacia el hombre. Claro, exactamente, hacia los otros, sirviendo a los demás, ¿no? Entonces, en esos demás, ¿sí? Bueno, Dios no hace acepción de personas. Entonces, comprendiendo y ampliando, ¿sí?, en nuestra mentalidad en cuanto a eso, sabemos que, por supuesto, que Jesús hizo milagros con paralíticos, con ciegos, ¿no?, con gente que tenía, ¿no? Está plagado de milagros, ¿sí? Ahora, la realidad es que Jesús no dejó afuera a nadie en cuanto al mensaje, ¿sí?, de aquellos que querían escucharlo. No dice la palabra del Señor a todos los paralíticos, no creo que hubiera uno o dos paralíticos
donde el Señor se movió, ¿sí? Sino que creo que hubo muchos que fueron sanados y a lo mejor otros que no fueron sanados, pero no quiere decir que no han escuchado el mensaje. Es una opinión muy particular, ¿no? Muy propia, No, pero te la voy a respaldar porque Jesús dijo, en los días de Elías había muchas viudas, pero solamente a una se le hizo el milagro. Esto quiere decir que el milagro fue para una, pero la atención a la viuda estaba contemplada dentro de la ley. Quiere decir esto que el profeta actuó con un milagro para una persona, una viuda en particular. ¿Cuántas viudas habrá en la Biblia, en la historia de la humanidad? Muchas, pero la escritura contemplaba la protección de la viuda y el huérfano, y o para nosotros es algo casi normal hoy, pero en esa época histórica, huérfano o viudo era prácticamente un lepra, ¿viste? Era realmente no juntarse con ese tipo de gente. claro. ¿Cuántas mujeres enfermas como la mujer del flujo de sangre? Y quizás no todas fueron sanadas, pero bien decís vos, en base a este texto bíblico, que como dijo Jesús, pobres y enfermos siempre habrá entre vosotros, siempre estarán. Entonces hay que saber qué hacer con ellos. ¿Qué hace la iglesia en cuanto a eso, no? Exacto, exacto. Entonces vos nos estás presentando una cara, como le estábamos contando recién, queridos alumnos, que en los años 90 hubo un mover de hombres empresarios y gente que empezó a trabajar en las cárceles y nos trajo el ministerio carcelario y el ministerio empresarial. En el 2000 empieza el movimiento de líderes en la política cristiana, cristianos en la política, y que muchos no lo entendían y muchos lo estigmatizaron, y finalmente se empezó a aceptarse más. Y ahora nos está presentando algo más. El pastor Claudio nos está mostrando que hay un área también vulnerable no se ha entendido, y que así debe haber otras que hay que descubrir, Claudio. Bueno, pero pastor, a ver, vamos a la historia, ¿sí? De Mefiboset, ¿no? La cual es una historia, ¿sí? Qué maravilla, De qué maravilla, de un lisiado, ¿no? Y sin qué embargo, maravilla. ese lisiado fue sentado a la mesa del rey. No se Entonces, sanó, ¿no? no, por supuesto. Por supuesto que no dice que fue sanado, sino que fue lisiado, sí, estaba lisiado, sin embargo fue traído y puesto en la mesa del rey, lo llamó el rey, ¿no? Entonces, nosotros en esa premisa espiritual Sí. creemos que nos vamos a sorprender. Por supuesto que cuando ya todo esto pase, sí, por supuesto que no va a haber absolutamente nada de esto, pero sí creemos que muchos de los que hoy estamos ministrando y que estamos llevando el reino de Dios a sus vidas a través del amor, a través de la contención, a través, sí, del abrazo, a través de, a veces, sí, tiempo con ellos, creemos que también estamos predicando e instaurando el reino de Dios sobre sus vidas. Oh, estoy emocionado con esta entrevista. Me siento inspirado por el reino de Dios. El pastor Claudio nos está poniendo una inyección de fortaleza para avanzar y involucrarnos en este cambio cultural que ha atravesado las sociedades nuestras, trayendo apatía, indiferencia, individualismo, competencia, aislamiento del que no puede, levantar una generación misericordiosa, con mentalidad de reino. Pastor, pasan los minutos, pero no quiero dejar la faceta del sacerdote, porque como reyes y gobernantes de la tierra nos has dado una clara visión de que hay que entrar a territorios nuevos. Pero ahora quisiera hablar de esta faceta espiritual que hay que volver a recuperar, que es la iglesia, no en el templo una vez a la semana, sino la iglesia 24/7, el altar en el hogar, la intercesión del sacerdote. Viste que el sacerdote intercedía, Claro. enseñaba. Yo me puse algunas características, ¿sí? Tengo algunas características de lo que tiene que ver un sacerdocio según el orden de Melquisedec, ¿sí? Que aquí me anoté, ¿no? Cómo vivir una vida, ¿no?
y bueno, y me noté 4 puntos principales de un sacerdote, ¿sí? Según el orden de Melquisedec, ¿no? Primeramente es la santidad, ¿no? Tiene que ver con la santidad. La santidad tiene que ver con ser separado para Dios. Sabemos que somos separados, ¿no? Para Dios y estar separados para Dios. Entonces tiene que ver con eso. Y la santidad es un punto el cual hoy también es un tema bastante difícil, ¿no? En cuanto a que personas, cuando uno empieza a hablar de santidad, cree que es santurronería, ¿no? Y tiene que ver con esto de apartarse, tiene que ver con que mi trabajo, ¿sí? En Dios es un trabajo santo, es un trabajo para Dios, que yo soy ese sacerdote que Dios ha puesto en un lugar específico para llevar luz y para poder, ¿sí? Llevar ese mensaje del cielo hacia esa persona o el lugar donde me encuentro, ¿no? Entonces, primer punto, poder saber de que necesitamos esa santidad en nuestra vida. Un sacerdote, ¿sí? Necesita llevar esa santidad. El punto número 2, yo me anoté aquí, sí, es esto del servicio, lo que hablábamos antes, ¿no? El servicio es a los demás, sirviendo a los demás, en las distintas áreas que nos competen, ¿no? Pero sirviendo a los demás, no servirnos a nosotros mismos, sino servir a los demás. Para eso estamos, para eso hemos venido. Venimos con un propósito, estamos con un propósito en Cristo, en esta tierra, en este, como yo siempre digo, en este pequeño y diminuto lugar, ¿sí? De la historia, llamado vida de cada uno de nosotros, pero venimos para servir a los demás. Y algo importante también, el tercer punto que también me anoté aquí, ¿sí? Es la intercesión del sacerdote, ¿no? La intercesión que es orando por los demás, ¿no? El sacerdote es un intercesor también, ¿no? Es una persona que es santa, es una persona que sirve y una persona que intercede, ¿no? Y bueno, y eso es la intercesión, es obviamente orando por absolutamente no solamente las cosas propias, sino principalmente por los demás, ¿no? Y cuarto punto tiene que ver con una ofrenda. Y la ofrenda del sacerdote, ¿sí? No tiene que ver simplemente con la ofrenda que presenta en el altar, ¿sí? En lo material, sino su propia vida, ¿sí? Como ofrenda a Dios, ¿no? Entonces, esos son puntos principales que un sacerdote, bajo la línea del orden, ¿sí? de Melquisedec, que era en la misma línea de Jesús, son 4 puntos, 4 bases principales, ¿no? La santidad, el servicio, la intercesión y la ofrenda. Si vemos la vida de Jesús, está traspasada, ¿sí? Esos 4 puntos están traspasados por la vida de Jesús en muchos de sus momentos. Esto que vos decís que es transversal en la vida de Jesús y que lo debería ser en cada una de nuestras vidas, ¿sentís que ha habido una ausencia de este sacerdocio en este tiempo? Sí, sin lugar a dudas. Sí, sin lugar a dudas. O sea, bueno, volvemos un poco al principio, ¿no? El poder abrir la mente también para poder enriquecer, ¿sí? Un poco lo raquítico del sacerdote. Hoy por hoy también necesitamos, ¿sí? Afianzar nuestras bases en cuanto al sacerdocio de Jesús, o sea, el mayor de los sacerdotes, ¿no? Sumo sacerdote. El sumo sacerdote, exactamente. Entonces, en ese sentido, necesitamos acrecentar las bases de ese sacerdocio, ¿no? Si bien todos somos reyes y sacerdotes, bueno, desde nuestro lugar necesitamos, no solamente nosotros, sino enseñar también a cómo llegar a eso, ¿no? En particular a lo que es un sacerdote y a lo que es el llamado, ¿no? En cuanto al sacerdocio, ¿no?
para que la persona pueda comprender también, porque cuando la persona comprende esos puntos, también comprende su propósito en la tierra. Imagínate que si la iglesia, ¿sí?, comprendiera el propósito del sacerdocio, perdón, de su vida, ¿no?, en la tierra, imagínate la explosión, ¿sí?, que sería en cuanto al reino de Dios en la tierra. Entonces, estamos, como decía, muchas cosas están tergiversadas por el helenismo, por religiosidad, por un montón de cosas que nos desenfocan de lo que es realmente el verdadero sacerdocio que fuimos llamados, ¿sí? Que fuimos llamados. Vos sabés que cuando yo hablo de sacerdocio, hace mucho tiempo, tantas veces he tenido la oportunidad de predicar en diferentes lugares sobre sacerdocio y muchas personas lo vieron simplemente como un título, igual que la salvación la vieron como un título, soy salvo, pero ya después mi responsabilidad con esa salvación se terminó porque simplemente soy salvo. Y de alguna manera hay como un mensaje subtitulado, ¿viste? Dentro de la comunicación de la iglesia en este tiempo, de los líderes que predican en este tiempo, de que ya no es tan importante este tipo de sacerdotes, ¿viste? Ahora, confío que hay una generación nueva, es una generación que no está quemada, que no está intoxicada por la religión, que es una generación joven, te podría decir niños y jóvenes y adolescentes, que necesitan ser atravesados por este mensaje de santidad, que no es otra cosa que ser exclusivo para Dios, de servicio, que no es otra cosa que amar y observar la necesidad del prójimo, de intercesión, de volver a tener el corazón de Dios para orar por los demás, y sacrificio en el altar, que es muerte, porque donde hay sacrificio hay muerte. Llevar a los jóvenes y adolescentes sería hoy la tarea más importante, Pastor, ¿verdad? Totalmente, sí, 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 totalmente. ¿Por qué? Porque estamos obviamente en un tiempo en el cual sí, todo lo que tiene que ver con la tecnología y todo lo que tiene que ver, sí, con lo último que ha llegado, la inteligencia artificial y todo lo que Tremendo, tremendo. es tremendo lo que está atravesando nuestros jóvenes y por supuesto que es mucho más difícil, ¿no? Sí, Pero yo creo que también hay una generación que está en la búsqueda de eso, ¿sí? Cuando uno puede, a través del mensaje, a través de la enseñanza, puede también, sí, extender eso, hace que esos jóvenes cambien el chip y empiecen, ¿no?, a realmente a comprenderlo, ¿no? Bueno, yo me siento orgulloso de poder conocer a jóvenes que realmente están con esa mentalidad, ¿no?, de sacerdocio, de santidad, de apartamiento. Sí, sacrificio. tan difícil, claro, seguro, y más, ¿no?, a esa edad, ¿no? En la adolescencia, la juventud. ¿Mm? Total. Pero sin embargo, y aún los niños, como vos decís, ¿no? Enseñarlos desde niños para ir comprendiendo ellos, ¿sí? ¿Cuál es el llamado, ¿no? Yo siempre apunto muchísimo Pastor, vos sabés que yo fui a ministrar estos días a una iglesia y bueno, una iglesia común, corriente, como cualquiera iglesia de nuestras ciudades. Y bueno, fui a predicar, me invitaron, me llevaron, entré y el café me lo trajo un niño, la danza eran niños y adolescentes, los que cantaban eran niños y adolescentes, el sonido era casi un adolescente niño, en la puerta me recibieron unos niños. Yo quedé, ellos, los adultos que iban entrando no lo veían y yo que era una persona que no había venido de afuera, pude observar esa nueva en... generación totalmente dispuesta, ¿viste? Muy Y dije, lindo. Nosotros en nuestro ministerio lo que hacemos es, en particular, ¿sí? Eh,
o sea, paralelo a lo que es la reunión de nuestra congregación, también tenemos obviamente la iglesia de niñas, ¿no? Y ellos, una vez por mes, tienen su culto, ¿sí? Y el culto está ministrado por ellos. O sea, Oh, gloria a Dios. que el que pasa la ofrenda son niños en esos cultos, ¿no? Los Qué que lindo. predican son niños, ¿sí? Los que comparten una palabra son niños, los porteros son niños, ¿sí? Entonces es un poco inculcarles, ¿no? Desde muy temprana edad, porque hay niños de 3 años, de 4 años, de 5 años, inculcarles desde muy temprana edad ya, ¿sí? Lo que significa el servir a Dios, qué es lo que hacen los grandes, ¿no? ¿Qué es lo que hacen los grandes en el culto general? También, ¿no? Ellos también sí lo pueden comprender y ya van comprendiendo lo que es el servicio, ¿no? Y sorpresivamente se conectan tan bien, se conectan tan frescos, Tal cual. lo hacen tan bien que mejor que un adulto. No, y aparte, ¿no? La presencia de Dios que se siente en esos cultos, ¿no? Gloria a Dios. Porque Pastor, estamos llegando a casi al final. Nos gustaría sí, que nos bendigas con una oración. ¿cómo no? Nosotros creemos en la impartición. Enseñamos que no solamente son palabras de deseo, sino que a través de un hombre de Dios, una mujer de Dios que tiene la experiencia, que ha sido atravesado por la experiencia. Yo siempre digo, pastor, que las experiencias son intransferibles. Nadie puede transferir las experiencias, pero sí puede impartir la fuerza que ha adquirido a través de su desarrollo y proceso para bendecir a los hermanos que tienen que pasar por ese desafío que vos nos presentaste hoy, traer el reino de ser reyes y sacerdotes en esta calidad de persona. Y antes de que ores por nosotros e impartas, yo te quería alentar, pastor, porque me parece, no sé, quizá lo estás haciendo, pero todo lo que hiciste en esta entrevista con nosotros debe ser escuchado de otra manera, tiene que ser publicado, debe ser explicado de esta manera, abiertamente, en videos, explicar la importancia de tratar con esa generación tan especial de personas que tienen dificultades, que tienen enfermedades y que la iglesia no está informada, así como en un día se levantaron hombres para hablar de la importancia del ministerio carcelario y el ministerio empresarial, el ministerio político. Ujú. Yo creo que necesitamos que te levantes a hablar, hablarles, ministrarles, soltar la semilla, que el Señor te dé esa inteligencia, esa sabiduría, que yo sé que la tenés, pero que el Señor te la siga dando para poder llegar a esos puntos y que inclusive en las naciones se pueda escuchar tu voz, desafiándonos a todos a poder abrazar y ser una voz de misericordia y diferente, ser diferentes, diferentes a esta sociedad que excluye, que margina. Así que bueno, ese es mi deseo Bueno, gracias por el deseo. Sí, obviamente estamos trabajando en el frente de batalla, por así decirlo, tiene que ver con eso, tiene que ver no solamente con la iglesia, sino también con la sociedad. Sí, vos sabés que no solamente trabajamos en cuanto a la iglesia, sino mucho en lo social para que también se pueda visibilizar lo que es la problemática y bueno, y por eso a veces también nos involucramos en distintos extractos de la sociedad, de la política, ¿no? Llevando a los lugares de decisión, ¿sí? Todo esto y no es proselitismo, simplemente es, como decías, haciendo misericordia o siendo la voz de aquellos que a lo mejor no lo pienso. no la tienen, ¿sí? Exactamente. Así que gracias por la oportunidad. Gracias a vos por toda esta hora enriquecedora para nosotros, pero no te vas sino bendecir nuestras vidas. Amén. Gracias, un saludo grande a todos los alumnos y parte de la escuela. Felicitarlos por
este tiempo de poder así también estudiar y enriquecerse, ¿sí? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, quiero impartir, como decía, Señor, tu siervo, Dios mío, en este tiempo una visión, Señor, oh Dios, sobre todo aquello, Padre amado, Dios, que tiene que ver con tu misericordia. Señor, tu palabra dice que venga tu reino. Y tu reino ha venido, Dios mío, Señor, a esta tierra a través de tu sacerdocio, Señor, aquí, Señor, el cual fue, Dios mío, a aquellos que necesitaban, Señor, escuchar no simplemente tu mensaje, sino también, Dios, recibir tus sanidades. Sabemos, Señor, que es un reino de misericordia, Dios mío, que ha venido, y esa misericordia aún en esta dispensación de gracia, Señor, se sigue, Dios mío, sintiendo, se sigue, Señor, operando en este mundo. Señor, gracias, Dios, porque esa misericordia cada día, Dios, está sobre nuestras vidas. Señor, pero queremos realmente poder, Dios mío, Señor, impartir este espíritu de misericordia, Señor, sobre cada uno de aquellos que en esta noche, Señor, que en este tiempo, Dios mío, están escuchando, Padre amado, que han recibido y van a recibir este mensaje, Señor, oh Dios, para que a través, Señor, de esto, Dios mío, realmente puedan levantarse como agentes de cambio. Señor, en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor, yo los bendigo para que puedan ser agentes de cambio y tú abras, Señor, la mentalidad del reino. Esa mentalidad a la cual, como dice tu palabra, Dios, la cual, Señor, tú no haces acepción de persona, sino que alcanza, Señor, no simplemente, Dios mío, a un extracto de la sociedad, sino, Dios, a cada uno de aquellos que se presentan en nuestro camino. Sabemos, Dios mío, Señor, que no es fácil, pero sabemos también, Dios, que tú darás un, Señor, corazón realmente, Dios mío, dadivoso en misericordia. Por lo cual, Señor, yo bendigo la vida del apóstol Alfaro, Señor, de cada uno de los alumnos, Señor, de la Escuela Profética Emuná, Señor, y que tu presencia, Señor, y tu sabiduría, Dios mío, y tu discernimiento esté sobre sus vidas. Gracias, Señor, por este tiempo, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mi querido amigo. Te abrazo en el Señor. Gracias, Gracias por apóstol. este Dios te bendiga tiempo. mucho. Te quiero mucho. Un abrazo grande y nos vemos pronto. Dios te bendiga mucho, pastor. Gracias por estar con Gracias, nosotros. apóstol. Saludos a todos. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Bueno, nosotros ya nos estamos despidiendo y damos gracias a Dios por haber tenido esta maravillosa y excelente visita. Hasta la próxima clase. Dios te bendiga mucho.